Conversando de la fe con café. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al programa llamado Conversando de la Fe con Café. Hoy vamos a tener un tema que es muy importante e interesante y que es necesario que hablemos, y es la avaricia. Quisiera empezar con un versículo, Eclesiastés 5:10, que dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. La avaricia se refiere a ese deseo de tener y acumular dinero. La avaricia es muy parecido a la codicia. La codicia es el deseo, la avaricia también, pero ya se va en la práctica, de amontonar y amontonar. Por eso el que es avaro es aquel que acumula. Acumula riquezas y no las deja porque piensa que lo único importante para él es su propio bienestar, y el propio bienestar está mediado solamente por el factor económico. La avaricia es un problema muy grave que no solamente se ve afuera, sino también se ve dentro de la iglesia, en muchas maneras. Vemos, por ejemplo, un evangelio que se llamaba el evangelio de la prosperidad, que habla principalmente del dinero. El foco central es el dinero. Si la persona se centra en el dinero, al final de cuentas, su vida va a ser igual que el dinero, va a perecer. Bueno, Catalina, ¿crees que el dinero es el problema central realmente que tenemos? Bueno, muchas personas dicen que el problema es el dinero, ¿no? Pero llevándolo más bíblicamente, la Biblia nos dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Quiere decir que el dinero en sí no es el problema, sino es el amor a esas riquezas, el amor al dinero. El problema principal no sería el dinero. El dinero es algo que realmente necesitamos a diario. Necesitamos dinero para comprar cosas, es un medio para proveer a la familia, para subsistir, digámoslo así. El problema ha sido que la gente se ha enfocado mucho en ese papel y piensa que eso es todo lo que necesita. Y así pasó no solamente ahorita en esta época, sino ha pasado a través de la historia. Vemos como la Primera Guerra Mundial, un príncipe, el heredero al trono, fue asesinado por un estudiante, y luego a través de ello empezaron conflictos entre diferentes imperios, el austrohúngaro, los demás imperios que habían predominados en esa época. En la Segunda Guerra Mundial pasó algo muy semejante, más de 70 estados se pelearon principalmente por un factor económico, llámese dinero en la parte del papel o llámese tierra, que al fin y al cabo es una pérdida de tiempo. Cuando el dinero, Catalina, se puede convertir de una bendición a una maldición. Bueno, ahí juega un papel muy importante lo que es la avaricia. La avaricia jamás queda satisfecha. Es algo que deseas tanto que se pierde el contentamiento en lo que verdaderamente puedes sentirte pleno, que es en el contentamiento de Dios. La avaricia es un estado de incredulidad. Cuando comienza a dominar tu vida y tu vida depende y tu felicidad depende de cuánto tú tienes, de cuánto tú posees y de que eso sea lo que tu identidad está basada, ese dinero se convierte evidentemente en una maldición. Así es. Y Primera de Timoteo 6:10 dice: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. El foco principal de nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, las necesidades que tengamos, nos serán añadidas. No nos habla de que vamos a tener mucha riqueza. El Señor nos dice eso, sino nos dice principalmente que vamos a tener lo más importante, lo que necesitamos. Si confiamos en Él, vamos a tener la salvación de nuestras almas. Y esa es la verdadera riqueza. Lo demás es añadidura. Y eso me lleva a mí también a recordar este versículo en Lucas 12:15, cuando Jesús le dice a sus discípulos: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Wow, nos habla exactamente de lo que es la vida. Nosotros tenemos que comprender que no dependemos de cuánto tenemos. A veces las personas clasifican, ¿no? Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Es un dicho común. Pero las personas no valen por lo que tienen. Pueden tener mucho y valer nada, y pueden tener poco y valer mucho, porque el valor lo da Dios. Y el Señor nos mira, Dios nos mira a través de su Hijo. Somos aceptos delante de Dios no por tener mucha plata ni muchas riquezas, sino por Jesucristo. Bueno, y quisiera también hacer otra pregunta, Catalina. ¿Qué nos enseña Dios acerca de la riqueza? ¿Qué nos enseña su palabra? Es una pregunta muy acertada. Me gustaría leer un versículo en Filipenses 4:19
9, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, las riquezas para el Señor están escondidas en Cristo. De hecho, en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿qué clase de abundancia? Claramente en Filipenses nos dice esas riquezas que están escondidas en Cristo Jesús. Jesús, cuando habló al pueblo, dijo, yo soy el pan de vida, yo soy esa agua que da vida. Entonces es interesante que Jesús también decía, no acumulen tesoros en la tierra sino en el cielo. Entonces el concepto riquezas para el Señor no es malo, sino es ¿dónde crees que están esas riquezas? ¿O qué concepto tienes de las riquezas? ¿Qué es eso que satisface tu alma verdaderamente? Wow, sí, realmente donde están nuestras riquezas, ahí está nuestro corazón. Y Primera de Juan 2:17 también nos enseña, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Realmente es difícil uno llegar a pensar como nos enseña el Señor, pero por eso nosotros vamos en contra de esas ideas y esos pensamientos. No estudiamos una carrera porque eso nos va a ganar más dinero, por ejemplo. Nosotros no debemos pensar así como cristianos, sino hemos sido llamados a pensar de una manera diferente, a no tomar decisiones por el dinero, sino por la voluntad del Señor. Y realmente si nosotros nos enfocamos en Dios, al final de cuentas los que terminamos mejor beneficiados somos nosotros. Realmente, definitivamente es tristeza cuando nos enfocamos en el dinero. Y no solamente hablamos del mundo, sino dentro de la iglesia lamentablemente muchos pastores se han ido tras las riquezas antes que Dios, y por eso vemos tantos evangelios, entre comillas evangelios, porque realmente solamente hay un evangelio, falsos, tantas doctrinas falsas y erradas. Spurgeon decía, el que sirve a Dios por dinero, servirá al diablo por un mejor precio. Nosotros recibimos de gracia el evangelio y compartimos a otros lo que hemos recibido, sin esperar recibir nada a cambio. Si un pastor, si un hijo de Dios sirve a Dios por dinero, realmente cuestiónese si es hijo de Dios y cuestiónese si realmente ha reconocido a Cristo en su corazón, porque nosotros realmente el Señor nos ha sacado de eso, de ese pensamiento esclavo, para darnos libertad y vivir para Él. Y es muy a propósito lo que dices, porque es un problema que no solamente se está llevando ahorita, es una batalla con la que se lidió incluso recién empezando el evangelio a permear entre nosotros los gentiles. Y Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 6:6-10, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice esto porque el versículo anterior dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Claramente es una condición del corazón del ser humano, no es que sea algo nuevo. Y además dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y quisiera leer el versículo 10, la Nueva Versión Internacional, que dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Es impresionante que Dios nos está diciendo, oigan, cuídense de esa avaricia, porque eso lo que les va a causar es muchísimos sinsabores en su vida. Así es. Hay matrimonios que se han disuelto por el dinero, lamentablemente, por el dinero. Y ahí es cuando el dinero llega a ser una maldición, cuando lo enfocamos nuestras vidas en él. Hay amistades que se han perdido por el dinero, familias destruidas, lamentablemente, por el dinero, sociedades destruidas por el dinero. Pero si dejamos de enfocarnos en el dinero y empezamos a mirar a Cristo, vamos a ver una sociedad también mucho mejor. ¿Por qué? Porque si la sociedad se enfoca en Cristo, en su palabra, va a ser una sociedad honesta, va a ser una sociedad colaborativa, amable, porque lo que nos enseña el Señor al temer a Dios es una vida próspera realmente. Cuando uno tiene empleados que son honestos, puede tener confianza con ellos. Al tener confianza con ellos, porque no se fían en el dinero, sino primeramente buscan ser honestos, entonces
entonces la economía también mejora. Todo realmente va relacionado. Pero cuando uno piensa primero en el dinero, entonces es fácil ser sobornado. La corrupción es mucho más grande. Y ahorita vemos a un presidente que ya va a llegar. Este señor, la mayoría de la gente tomó la decisión de votar por él, realmente por el dinero. Porque decían, no, es que este es pobre supuestamente, entonces va a ayudar a los pobres y todo eso. Aquí a tener más dinero. La gente realmente quiere tener más dinero. Pero si nos basamos en el principio de la palabra, no votamos porque tenga o no tenga dinero, sino porque está él más apegado a los principios de la palabra o no. Dijo Albert Einstein que el dinero solo apela al egoísmo e invita irresistiblemente al abuso. La gente a veces no tiene dinero, pero recibe dinero y empieza a abusar de los demás. Crea esos niveles ficticios de superioridad. Hay una historia, Catalina, no sé si la has escuchado, de un hombre que empezó a tener muchas posesiones, y lo vemos en el Evangelio cuando dice, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Tenía tanta riqueza que ni siquiera sabía qué hacer con tanta riqueza. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocija. Regocijarse y vivir plenamente y ser estables, entre comillas. ¿Realmente eso es estabilidad? Creería que no. Más adelante vemos en ese pasaje, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿quién será? A veces hacemos muchos planes económicos y de tener riquezas y todo ello, pero eso no es lo más importante. Realmente vamos a morir un día, todos ricos, pobres, vamos a morir un día. Si depositamos nuestra confianza en las riquezas y no en Cristo, moriremos una vez y otra vez y a la condenación perpetua. Pero si pusimos la confianza en Cristo Jesús, esa es la mejor riqueza porque permanece para siempre. Sí, además es interesante porque aquí entonces la pregunta sería, entonces las riquezas, eso tanto que muchas personas desean, satisface. Y estaba leyendo aquí en Santiago 4:2 que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Es muy chistoso, o más bien cómico pensar que eso tanto que anhelan las personas, incluso las personas más ricas del mundo, se sienten insatisfechas en esta búsqueda de satisfacción en el dinero. Es una locura pensar que el dinero puede comprar una vida plena, que el dinero puede comprar una vida en paz y tranquilidad. Yo quisiera preguntar, ¿cuál será la motivación de esas personas? ¿O qué pensarán ellas al creer que el dinero puede ser su satisfacción? Así es. Realmente se resume en nada cuando tu fundamento está en la riqueza, porque es como uno fundamentarse o fundamentar una casa en medio del mar. La marea se lo va a llevar, cualquier cosa. Es vano, el dinero está, luego no está, eso es vano. No hay que confiar en ello, es un engaño si nos ponemos a pensar solamente en el dinero, es un espejismo. Vamos ahora a concluir, quisiera que concluyéramos ese mensaje y quisiera concluirlo con el versículo con el que también se empezó, pero leer 2 versículos anteriores. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Catalina, una conclusión. Bueno, una conclusión, estaba leyendo justamente un comentario del teólogo J.C. Ryle que dice así, me gustaría compartirlo con ustedes. El dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su consecución, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su uso, hay dolor en su pérdida, hay perplejidad en su empleo. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa, el amor al dinero. Y preguntar, para concluir, ¿es Dios tu preciosa posesión? ¿O podemos tomar la actitud de David que decía en el Salmo 119:36? Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Amén. Gracias, darles muchas gracias a cada uno de los que estuvo presente. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado, si así Dios lo permite, en este programa llamado Conversando de la Fe con Cafecito.